Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Comenzamos la explicación del tema 28, la charla 28, del curso sobre el apóstol San Pablo, su vida y su obra. Este tema pues va a tratar sobre dos cartas importantes que son la carta a los Efesios y la carta a los Colosenses, pero que pertenecen a la tradición deuteropaulina según la mayoría de los autores actualmente. Entendemos por cartas deuteropaulina, o mejor, cartas de la tradición paulina, cuando hablamos de cartas escritas por discípulos de San Pablo que utilizan el nombre de su maestro para dar autoridad a sus escritos. En la antigüedad era frecuente esta práctica que se conoce también como pseudonimia. Tengo que acercar, estoy aquí con la cámara que no me aclaro. Bueno, en la Biblia el nombre de un autor se asocia con un género literario. Por ejemplo, Moisés se identifica con la ley, de modo que cualquier ley que se ponga se le atribuirá a Moisés. Salomón se identifica con la sabiduría, David con las oraciones y la poesía, así en general. Eh, Isaías da su nombre a toda una colección profética que duró 500 años. No es extraño, por tanto, que Pablo se asocie a las cartas de una determinada tradición, como Juan también se asoció a las cartas de otra determinada tradición. Se suelen incluir como cartas de la tradición paulina las cartas a los colosenses, a los efesios, las dos cartas a Timoteo, la carta a Tito y la segunda carta a los tesalonicenses, además de la carta a los hebreos, que tienen unas características muy singulares. Algunos autores también incluyen con gusto en la tradición paulina cartas que no llevan el nombre de Pablo, en concreto las dos cartas de San Pedro e incluso la misma carta de Judas, pero la segunda carta de Pedro y la carta de Judas tienen unas características muy especiales que merece la pena destacarlas individualmente. Bien. Por cartas de la tradición paulina entendemos las que llevan el nombre de Pablo y sin embargo es bastante claro que pertenecen a sus discípulos o a alguien más o menos conocido indirectamente. Por tanto, hemos dicho que son Colosenses, Efesios, las tres cartas pastorales, es decir, las dos cartas a Timoteo y la de Tito, y la carta segunda a los tesalonicenses y la carta a los hebreos, que ya se sale por completo del tema. Habría que decir un poquito algo acerca de Éfeso y Colosas para empezar. En el mapa, a ver si se ven bastante bien. Es difícil enfocar. No sé si lo veis bien enfocado, ¿no? Están en la costa de Turquía, ¿eh? Éfeso. Colosa está llamada en el interior. Bueno, Éfeso era una ciudad importante. Era la capital de la provincia de Asia, al oeste de la actual Turquía. En ella había un gran teatro, un famoso y venerado templo Artemisa, incluso una gran biblioteca. Allí hubo una comunidad cristiana de origen joánico. Allí hoy todavía se venera lo que se cree que era la casa de Juan y de la Virgen.
Eh, También había otra comunidad de origen paulino. Pablo habría residido en Éfeso más de 2 años durante su tercer viaje y parece que en aquella ciudad estuvo algún tiempo en prisión. Por su parte, la carta a los colosenses se dirige a una ciudad que es Colosas, pero Colosas estaba lejillos de Éfeso, estaba a unos 200 kilómetros de Éfeso y era una pequeña ciudad de Frigia, situada en el valle del río Lico. Su importancia eh, radicaba en su mercado. No había sido evangelizada por Pablo, sino que su discípulo Epafras, que aparece como informador de Pablo en Colosenses 1:7 y en 4:12, también en Filipenses, mejor dicho, también en Filemón, en 1:23 de Filemón, aparece allí este Epafras. Por tanto, tenemos dos ciudades, Éfeso y Colosas. Éfeso era la más importante. Entonces, tendríamos que decir que entre las cartas del epistolario paulino hay dos, las dirigidas a los colosenses y a los efesios, que en cierto sentido pueden considerarse gemelas. De hecho, una y otra tienen formas de expresión que solo se encuentran en ellas, y se calcula que más de un tercio de las palabras de la carta a los colosenses se encuentran también en la carta a los efesios. Eso lo decía ya en su introducción a San Pablo, ¿no? Aquella colección de catequesis que dio Benedicto XVI hablando de San Pablo, pues ahí dice eso que acabo de leer. Eh, Estas dos cartas son una gran catequesis de la que podemos aprender no solo cómo ser buenos cristianos, sino también cómo llegar a ser realmente persona, hombre. También lo dice esto Benedicto XVI. Si empezamos a entender que el cosmos es la huella de Cristo, aprenderemos nuestra relación recta con el cosmos, con todos los problemas de su conservación. Aprenderemos a verlo con la razón, pero con una razón movida por el amor y con una humildad y el respeto que permiten actuar de forma correcta. Y si pensamos que la Iglesia es el cuerpo de Cristo, que Cristo se ha dado a sí mismo por ella, aprenderemos cómo vivir con Cristo el amor recíproco, el amor que nos une a Dios y que nos hace ver al otro como imagen de Cristo, como Cristo mismo. También digo, está esto tomado de esa catequesis de Benedicto XVI. Pero empezamos diciendo que si la carta a los Efesios es una carta, hay un chiste, más que un chiste, fue una cosa, una realidad, una anécdota conocida, que cuando un profesor ilustre del Pontificio Instituto Bíblico, que había sido apartado de la cátedra por una serie de líos, y cuando pues fue reconocido que él era un buen profesor y que merecía la pena conservarlo en el bíblico, le pidieron que continuara. Dicen que al dar la primera clase muchos de sus compañeros fueron a asistir a la primera clase como reconocimiento a su valor y a su eficacia, ¿no? A su conocimiento de las cartas. Y habló sobre la carta a los Efesios. Y entonces empezó con una frase que se la aplican también a Hebreos, pero en realidad se la dijo de la carta a los Efesios. Dijo, voy a hablar de la carta de San Pablo a los Efesios y tengo que decir 3 cosas para empezar. La primera es que no es carta, la segunda que no es de San Pablo
y la tercera que no es a los efesios. Carcajada general de todo y explicación consiguiente del profesor ilustre sobre por qué había hecho esas tres afirmaciones. Pues también nosotros vamos a hablar un poco de esas tres cosas. ¿Es Efesios realmente una carta? Aunque le han puesto los elementos estructurales de una carta, faltan las alusiones a situaciones concretas y a personas de la comunidad. No hay calor personal entre el autor y los lectores, y por eso se dice que estamos ante un discurso o un tratado revestido de forma epistolar. Esto ha sido muy frecuente, incluso en los géneros literarios de los documentos pontificios. Hay uno de ellos que es la carta, ¿no? Y entonces un documento pues se reviste con la forma de la carta a un determinado señor o a una determinada institución para transmitir a través de esa comunicación pues la doctrina pertinente. Bueno, aquí carta se entiende también en ese sentido. Es un discurso al que se le da una cierta forma epistolar. Tiene dos partes importantes, ¿no? Una primera parte que es una parte doctrinal y una segunda parte que es una parte moral. Para los que no tengáis los apuntes directamente, quisiera que vierais. Ahí, a ver si necesitáis copiarlo, pues le dais, paráis el vídeo y copiáis el plan, ¿no? La primera parte está estructurada como una oración que tiene como modelo otras oraciones del ambiente judío y de las primitivas comunidades cristianas. Hay una bendición, una acción de gracia, una intercesión, una alabanza. Y la segunda parte es una exhortación a un comportamiento coherente con la condición de miembros de la Iglesia, que es familia de Dios y esposa de Cristo. La segunda afirmación que tendremos que hacer se dirige a Éfeso, y aquí también hay muchísimas discusiones. En algunos manuscritos antiguos, de los más antiguos que tenemos, no aparece la palabra Éfeso. No aparece esa palabra, ¿no? Algunos autores dicen que en realidad estaba dirigida a los de la Odisea. Y además no hay ninguna referencia personal a los de Éfeso ni al ambiente de la ciudad. Pablo, que dice estar en la cárcel, no muestra conocer a los destinatarios de la carta directamente. Además no saluda a nadie directamente. Y esto es imposible en Pablo, ¿no? Si Pablo es el autor de la carta, es muy extraño, ¿no?, que el autor, que se identifica como Pablo y que conocía las relaciones de este con la capital de Asia, no nombrara a algunos personajes que hicieran la carta pues más identificable como salida de la mano de Pablo. En 2 Timoteo 4:12 se dice: he enviado a Tíquico a Éfeso. Y en Efesios 6:21-22 se dice que Tíquico informará a los destinatarios de la carta acerca de Pablo. O bien el autor de 2 Timoteo conocía esta carta como enviada a Éfeso, o por esta noticia de 2 Timoteo se pensó que Efesios iba dirigida a Éfeso y se le dio este título. Cabe también la posibilidad de que ambas cartas
ambas citas, mejor dicho, cabe la posibilidad de que ambas citas no tengan ninguna relación entre sí y sean como pequeñas notas identificativas que se meten tanto en una como en otra. Muchos opinan que la carta era una circular que se envió a diversos lugares y que cuando se llevaba a un sitio, en la copia que pertenecía a ese lugar se le ponía el nombre. Entonces se habría conservado la copia que se envió a Éfeso y por eso se le puso el título de Éfeso. Y luego después, pues, como esa fue la que se conservó, pues se ha conservado también el nombre de Éfeso al principio. La carta está compuesta con cuidado y tiene la estructura de las cartas paulinas auténticas. Saludo, acción de gracias, exposición, exhortación, noticia y despedida. También incorpora, como las cartas auténticas, materiales tradicionales, un himno, que lo tenemos en 1.15.20 y que lo rezamos en la liturgia de víspera, que está desarrollado luego en 1.12.23, una catequesis bautismal, que la tenemos en 2.6.15, listas de pecados y virtudes, 3.5.17, un código familiar, 3.18 a 4.1. O sea, son pequeños bloques que eran tradicionales y que Pablo o el autor de la carta lo incorpora a la carta como frecuente en todo el material paulino. No sabemos por qué se habla de una carta enviada a la Odisea, por eso algunos dicen que era la carta a la Odisea, que han de tener también los de Colosas a la par que envían la suya a la de la Odisea, ¿no? Entonces dicen algunos, que esta carta que se envió a la Odisea y que tenían que tener los de Colosas, pues tenían que intercambiarla. Por tanto, ¿y cuál era esa carta de la Odisea? Dice, la misma de los Efesios. Si es que era una carta circular, ¿no? Bueno, que no sabemos si estaba dirigida expresamente a los de Éfeso, pero se ha conservado con ese nombre. Y por último, ¿quién escribió la carta? Durante muchísimo tiempo, y todavía hay algunos autores que lo defienden, se pensó que Pablo habría escrito estas cartas junto con las de Filipenses y Filemón, y que la habría escrito desde Roma, cuando estaba allí preso, por lo que a estas 4 cartas se les llama cartas de la cautividad. Efesios, Colosenses, Filipenses y Filemón son lo que se llaman las cartas de la cautividad. Cartas que estarían escritas por Pablo desde la cárcel en Roma, según la biografía más tradicional de San Pablo, que no es la que hemos seguido nosotros en el resto de este curso, no es esa. Pero bueno, los nombres tradicionales hay que conservarlos. Entonces, si vosotros veis en un libro escrito en las cartas de la cautividad, pues ya sabéis que son estas 4, Efesios, Colosenses, Filipenses y Filemón, ¿no? Y ya sabemos a qué atenernos. Un análisis cuidadoso del estilo y del contenido de la carta a los Efesios y también a la carta a los Colosenses indica que fueron escritas probablemente por discípulos de Pablo un poco después de su muerte. Los discípulos eran conscientes de que reflejaban la auténtica doctrina de su maestro y por eso utilizan el recurso literario de presentarse como si fuera Pablo mismo el que escribe. Su ambiente ya no era el de San Pablo, porque las cosas habían cambiado mucho en el mundo y en la iglesia misma también, desde la muerte del apóstol. Pero ellos tenían bien asimilada su doctrina
y transmitieron su enseñanza aplicándola a las nuevas circunstancias. Nos dejaron así un modelo de lo que nosotros tenemos que hacer en el tiempo actual. Asimilar bien la palabra de Dios para vivirla en las nuevas situaciones que la vida va presentando. No se trata de repetir lo ya dicho, sino de enfrentarse con los problemas y abrirse a las nuevas situaciones con el Espíritu del Señor. De ahí la necesidad de la homilía que actualiza la palabra de Dios, la hace presente de nuevo de una forma que responde a las necesidades del tiempo. Y de ahí también que para la homilía no valga repetir simplemente lo que se ha dicho en otras ocasiones o lo que pone otro autor distinto, sino que aunque se cojan elementos de otras cosas anteriores y se cojan elementos de otros autores, hay que reactualizarlos y presentarlos como verdadera actualización al momento presente de lo que pone la palabra de Dios. Vamos a hablar ahora de las relaciones entre las dos cartas. Cualquier lector se da cuenta de que estas dos cartas tienen muchos puntos de coincidencia. Coinciden los temas, el vocabulario, el estilo, la dirección, los mismos himnos iniciales, la conclusión, todo eso es muy parecido, todo eso tiene muchos puntos de contacto. Ambas cartas, tanto Colosenses como Efesios, tratan de un modo semejante los temas de la resurrección con Cristo, del culto espiritual. Ambas tienen códigos familiares, normas para la vida en familia, también muy semejantes, exhortaciones a la oración, que también coinciden en gran parte. Pero la verdad es que también hay diferencias importantes. Algunos de los conceptos que aparecen en ambas cartas son diferentes según cada carta, ¿no? Por ejemplo, el concepto de misterio no coincide exactamente y es un concepto fundamental en estas cartas. En Colosenses, misterio designa el acto salvador de Dios por medio de Cristo. O sea, cualquier acto salvador de Dios por medio de Cristo es designado como misterio. Pero en Efesios añade otra cosa, ¿no? Es la unidad del universo en Cristo. Y también indica el símbolo que hace descubrir la relación entre Cristo y la Iglesia, lo que luego hemos llamado sacramento. También en la exposición de los deberes familiares, la carta a los Efesios hace un desarrollo distinto, más específicamente cristiano, que el de Efesios, que en realidad tiene unos aspectos bastante cercanos a los estoicos. También el tema que desarrollan y el tono de la exposición son claramente distintos. El tema de Colosenses es Cristo. El tema de Efesios es la Iglesia. Vamos a ver, no es que se hable en una de Efesios, en una de Cristo y en otra de la Iglesia, sino que la perspectiva de Efesios es más eclesial, mientras que la perspectiva de Colosenses es más cristocéntrica, se basa más en Cristo. Además, en Colosenses encontramos una fuerte polémica contra la valoración desmesurada de las potencias sobrenaturales que controlan el mundo. En cambio, en Efesios el tono es más positivo y se centra en la exhortación a buscar la auténtica perfección en Cristo. Las coincidencias y las diferencias simultáneas llevan a pensar que una carta depende de la otra.
Pero ¿cuál fue primero? Es siempre la pregunta que tendríamos que hacernos. Y es muy difícil establecer las relaciones que hay entre las dos cartas. Pero como la carta a los colosenses habla de una carta a los de la Odisea que nos es desconocida, Colosenses 4:16, muchos desde la antigüedad han pretendido que esta carta, que nosotros conocemos como carta a los Efesios, ya habéis visto que lo discutíamos eso antes, pues esa sería anterior a Colosenses y por tanto sería Colosenses la que desarrolla los temas que aparecen en Efesios. Hubo un hombre, un hereje llamado Marción, que me hubiera gustado hablar más despacio de él en este curso, pero no he podido ser. Eh, Fue un hereje de los primeros tiempos que hizo una división, una ruptura en la iglesia que duró mucho tiempo. Y fue muy doloroso para la iglesia el problema de las iglesias marcionitas. Pero fundamentalmente lo que decía Marción era que el Dios del Antiguo Testamento era un Dios malo y el Dios del Nuevo Testamento era un Dios bueno. Y que Cristo había venido para deshacer la obra del Dios malo y establecer definitivamente la obra del Dios bueno. No me meto ahora mismo en más detalles sobre Marción. Pero Marción identificó la carta a los Efesios con la de la Odisea. En general la Iglesia no lo siguió y parece que como reacción contra Marción se prefirió decir que era enviada a Éfeso, una gran comunidad que no había recibido una carta de Pablo y que, bueno, pues que se sentía un poco dolida por eso, ¿no? También por otra parte parece que el autor de Efesios conoce, esto es la contrapartida de lo que hemos dicho antes, conoce a la carta a los colosenses y la utiliza, pero al no dirigirse a una comunidad concreta es mucho más amplia en sus planteamientos. Me parece que en general habría que mantener con la mayoría que Efesios es anterior a Colosenses. Aunque basándose en otros principios, lo más largo hay que considerarlo desarrollo de lo más breve, pues entonces sería Colosenses la primera y luego sería la de Éfeso. Bueno, ya conocéis los elementos y os dais cuenta que no sabemos seguro cuál fue primero y cuál fue después, pero que están muy bien relacionadas. Algunos conceptos fundamentales que aparecen en estas cartas. El primer concepto importante es el de misterio. Este concepto, que es típico de esta carta, en Efesios aparece, en Efesios 1:9, para expresar el misterio de la voluntad de Dios. Pero en 3:4 y luego en Colosenses 4:3 se habla del misterio de Cristo. Y se dice que en Colosenses 2 se dice que tengamos el perfecto conocimiento del misterio de Dios que es Cristo. Cristo es el misterio de Dios. En él están encerrados todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Se entiende por misterio aquí el plan salvador de Dios oculto antes y que ahora se ha manifestado en Cristo, en quien se realiza plenamente ese plan de Dios. Por tanto, el misterio es un plan de Dios oculto todos los siglos que en un momento determinado se ha revelado y se ha revelado precisamente en Cristo. Por eso Cristo es el gran misterio. Es lo que Dios tenía planificado desde antiguo y lo ha realizado cuando ha llegado su momento. No lo conocieron los antiguos, pero sí lo podemos conocer nosotros. El misterio se ha manifestado, se ha revelado para nosotros.
Luego está la enseñanza sobre Cristo y la Iglesia. En la carta a los de Colosas se habla más de Cristo y en la carta a los Efesios se habla más de la Iglesia. ¿Qué cosas se nos dicen de Cristo? Pues de Cristo se nos dice que es el Señor del universo. Mirad que aquí hay un avance muy grande, porque se le da una dimensión cósmica a Jesucristo. Jesucristo ya no tiene una dimensión solo importante para los judíos o para los cristianos. No, no. Cristo tiene una dimensión cósmica. Se dice de Cristo que es el creador del universo, lo cual ya supone una reflexión sobre Cristo muy grande. Dios ha creado por medio de su palabra, dice también San Juan, ¿no? Por medio del cual, por medio de la palabra, fue hecho todo y nada se hizo que no fuera hecho por ella, ¿no? Pues la carta a los Colosenses y a los Efesios ya están en esta dimensión. Cristo es el creador. Cristo es el Señor del universo. En Él está la plenitud de todo lo que existe. Él hace la paz entre Dios y la creación mediante su sangre. Porque fijaros, esa creación que se ha apartado de Dios por el pecado, ha sido vuelta a la unidad con Dios precisamente por la sangre de Cristo. El que fue creador es ahora redentor. Pero nosotros hemos descubierto que es el creador porque es el redentor. La creación fue primero, después vino la redención, pero nosotros hemos conocido primero la redención y después hemos conocido que el auténtico creador es Cristo, que es Dios mismo por consiguiente. Hemos descubierto que Cristo es la cabeza de la Iglesia, que está sentado a la derecha de Dios, que aparecerá glorioso cuando llegue el momento indicado. A Él se le tiene que ajustar nuestra vida y nuestra forma de ser. Por otra parte, Cristo es cabeza. Propio de estas cartas es el título de cabeza que se le da a Cristo. Cristo es la cabeza de la Iglesia, porque es el Señor. Cristo es el que gobierna a la Iglesia, el que la guía, su dirigente. Es el que la unifica, le da forma, le da vida a todos los miembros. Por eso hay que mantenerse unido a la cabeza, de la cual todo el cuerpo a través de las junturas y tendones recibe alimento y cohesión y crece como Dios le hace crecer. Leemos en la carta a los Colosenses 2:19. No se trata, por tanto, de un liderazgo externo, sino de una unión vital de la que viene la posibilidad de obrar rectamente. De Cristo, por tanto, hemos destacado dos cosas, que es el creador y que es la cabeza de la Iglesia. Se dicen más cosas, pero ahí estamos en lo fundamental. De la Iglesia se nos va a decir que es el cuerpo de Cristo, lo mismo que Cristo es la cabeza. Hay que decir que la Iglesia es su cuerpo, que es el cuerpo de Cristo y que ella tiene como misión realizar la unidad del género humano. Es muy importante esta idea. Por eso la Iglesia es también misterio o sacramento, porque tiene una misión escondida por Dios desde la eternidad, que es la de realizar la unión de la Iglesia. Perdonad que me ha distraído un asunto externo. Digo pues que la Iglesia tiene como misión realizar la unidad del género humano. El Concilio Vaticano II reconoce esta idea cuando dice que la Iglesia es en Cristo como un sacramento, o sea, signo e instrumento de la unión íntima con Dios y de la unidad de todo el género humano.
Una tercera cosa es que en la Iglesia se refleja y se despliega el plan salvador de Dios que derriba todos los muros entre los hombres. Es el sacramento de la unidad. Y que a la Iglesia resulta ser, que la Iglesia resulta así ser la nueva creación, que supera todas las divisiones del mundo viejo. Por tanto, de la Iglesia hemos destacado que, por un lado, es el cuerpo de Cristo y que, por otra parte, tiene esa misión de la unidad. Y que también eso es consecuencia de que en ella se despliega todo el plan de salvación y que resulta al final que la creación que había empezado Cristo con el mundo tal como lo conocemos exteriormente, tiene su plenitud en la nueva creación que se realiza definitivamente en Cristo y se prolonga en la Iglesia como realización del plan de Dios. Toda esta tarea tienen que realizar a los cristianos que tienen que vivir revistiéndose de la nueva humanidad creada a imagen de Dios, con justicia y santidad verdadera. Por todo eso la Iglesia tiene que estar sometida a Cristo. La Iglesia es presentada como la novia que se desposa con Cristo. Dice San Pablo, tengo celos de vosotros, los celos de Dios, pues os he desposado con un solo marido para presentaros a Cristo como una virgen casta. Esta imagen es desarrollada en la carta a los Efesios, que habla de la Iglesia como la esposa real de Cristo, que la ha conquistado, la ha adquirido mediante el precio de su propia sangre. Por eso leemos, Él se entregó a sí mismo por ella para consagrarla, pacificándola, purificándola con el baño del agua y de la palabra, y para presentársela gloriosa, sin mancha, ni arruga, ni nada semejante, sino santa e inmaculada. Además, Cristo quiere embellecer a su Iglesia, comenzando por la limpieza que causa el bautismo, y crece y se ornamenta con las buenas obras. Esta realidad le permite hablar del matrimonio cristiano a la luz de la relación matrimonial entre la relación, o sea, a la luz de la relación matrimonial entre Cristo y la Iglesia. Y ni siquiera está claro cuál es para el autor de la carta el punto de referencia inicial, si es la relación del Cristo con la Iglesia, desde cuya luz hay que concebir la unión entre el hombre y la mujer, o si más bien es el dato de la experiencia de la unión conyugal, desde cuya luz hay que concebir la unión entre Cristo y la Iglesia. ¿Veis? Cristo, Iglesia, esposo, esposa. Son dos cosas que se explican mutuamente. Pero en ambos aspectos, como digo, hay una iluminación recíproca. Aprendemos que el matrimonio hay que verlo a la luz de la comunión de Cristo con la Iglesia. Y aprendemos que Cristo se une a nosotros pensando en el misterio del matrimonio. En todo caso, nuestra Iglesia, perdonad, estoy ya casi hecho. En todo caso, nuestra carta se pone casi a medio camino entre el profeta Oseas, que indicaba la relación entre Dios y su pueblo en términos de boda ya celebrada, y el vidente del Apocalipsis, que anunciará el encuentro escatológico entre la Iglesia y el Cordero como una boda gozosa e indefectible. Un tema muy interesante en la carta, sobre todo en la Colosenses, es el tema de las potencias o potestades angélicas.
Hace ya mucho tiempo escribí una cosica que os la reproduzco aquí. Y empezaba diciendo, de pronto se llenó el aire y el mundo de ángeles y de demonios. La gente de los primeros siglos del cristianismo tenía una conciencia muy viva de la existencia de lo que llamaban potestades, dominaciones, tronos, es decir, fuerzas favorables y fuerzas negativas, y se sentía obligada a tener contenta a esas fuerzas mediante determinadas prácticas piadosas. Los cristianos, como los judíos y también como muchos paganos, no sabían a qué atenerse. Pasan tantas cosas que parecen imposibles. Pensemos en nuestro mundo. Caen imperios, caen ideologías de la noche a la mañana, los que parecían muy fuertes e indestructibles de pronto se vienen abajo, los que parecía que no tenían ninguna fuerza o poder resulta que ahora son potencias emergentes, renacen mentalidades que parecían condenadas al fracaso para siempre, aparecen nuevas doctrinas que pretenden ser la verdad, se nos cuenta el pasado de forma nueva. Es ya un tópico de los vídeos que para llamar la atención dicen, nos han engañado siempre. Por tanto, se nos cuenta el pasado de forma nueva, las cosas parecen escaparse al control de las personas y decimos muchas veces, ¿quién dirige todo eso? ¿Quién dirige todo eso? ¿Lo dirige una secta secreta? ¿Lo dirige un señor que tiene mucho poder sobre los medios de comunicación? ¿Lo dirigen organizaciones que han permanecido existiendo siempre? ¿Qué dirige el mundo, no? Por eso nacen tantas teorías conspirativas, ¿no? Tantas teorías que dicen que el mundo no es como nos dicen, sino que el mundo es como ellos han descubierto últimamente, ¿no? En el tiempo de San Pablo era fácil, como ahora, pensar en fuerzas sobrenaturales que dirigen el mundo por encima de las fuerzas personales que actúan normalmente y que la verdad es que tienen menos emoción, parece, ¿no? En ese ambiente como en el nuestro, hacía falta dejar claro lo importante. Y lo importante es que existan o no existan fuerzas de esas, lo importante es que Dios nos ha salvado a los seres humanos mediante Cristo. Las cartas a los colosenses y a los efesios quieren mostrar a Cristo como la única fuerza verdaderamente importante y quieren dejar claro que todo está sometido a sus pies. Todo está puesto a sus pies. Todas las fuerzas de este mundo son el cojín que se pone debajo de los pies del emperador. Y el emperador es Cristo. Dios ha puesto a Cristo como único Salvador de toda la humanidad y de todo el universo. Someterse a Cristo es lo único importante. Todas las demás devociones y espiritualidades, las ascesis, las técnicas de control personal, mira que hay cosas de autoayuda. Ahora últimamente lo rechacé porque me sentí casi asustado. Aparecen ahora una serie de cartas o de vídeos en los cuales se nos dan consejos a partir de la cabala judía antigua de cómo controlarse y cómo impedir que las energías interiores se nos escapen. Mira, tener mucho cuidado con todas esas cosas, que volvemos a lo de siempre, que es que hay fuerzas que dominan el universo y que nos pueden hacer mucho daño o mucho bien. Bueno, pues las cartas a los colosenses y a los efesios nos recuerdan que puede haber lo que haya, vaya usted a saber lo que haya y lo que no haya, pero que lo importante es que Cristo nos ha salvado de todas esas cosas. Por tanto, digo que todas las devociones y espiritualidades, las ascesis,
las técnicas de control personal, las ciencias más o menos esotéricas, los grupos de iniciados en la verdadera ciencia o noxis que dicen ellos, las asociaciones o sectas compuestas de los perfectos, todo eso ni vale ni salva. El único que salva es Cristo, que es la cabeza de la Iglesia. Porque Cristo se continúa en su comunidad, en la Iglesia, que no es una secta, ni un grupo cerrado e incomunicado, sino la reunión de los que están abiertos a Cristo y comparten la vida de Cristo. No convirtamos a la Iglesia en una secta, que es la gran tendencia. Como nos parece que las sectas tienen mucho éxito, queremos ser como las sectas. Pero mire usted, que es un sofisma. Porque precisamente porque no me gustan las sectas, no quiero imitarlas. Somos otra cosa. La Iglesia es siempre abierta. La Iglesia es siempre luminosa. La Iglesia es siempre comunicativa. La Iglesia es siempre alegría. La Iglesia es siempre acogida. La Iglesia es siempre apertura. La Iglesia es siempre salvación. Todos, todos, todos. ¿Qué dijo Francisco? Todos, todos, todos. No seamos secta. No somos un grupo cerrado e incomunicado, sino la reunión de los que están abiertos a Cristo y comparten la vida de Cristo. Cristo es superior a todas las fuerzas celestiales que actúan en el cosmos. Por eso Colosenses dice, en Él habita la plenitud de la divinidad corporalmente, y por Él, que es cabeza de todo principado y potestad, habéis obtenido vuestra plenitud. Claro, Jesús es el perfecto, que no se reserva la perfección, sino que la comunica. Por tanto, si nosotros hemos recibido esa perfección de Cristo, tenemos que comunicarla a los demás, pero no metiéndolo en el saco, sino mostrando la apertura y la grandeza de Cristo. Por eso también añade Colosenses, y destituyendo por medio de Cristo las potestades, los principados, los exhibió en público espectáculo y se los llevó cautivos en su cortejo. Todos esos poderes han sido llevados por Cristo en su cortejo. Y añaden más allá, en 2:16. Así pues, que nadie os juzgue sobre lo que coméis o bebéis, ni por fiestas, lunas nuevas o sábados. Eso era sombra de lo que tenía que venir. La realidad es Cristo. Que no os descalifique nadie que se crea vanamente, que se recrea vanamente en cultos de ángeles o se enfrasca en sus visiones, engreído sin razón por su mente carnal, en lugar de mantenerse unido a la cabeza de la cual todo el cuerpo, a través de la juntura y tendones, recibe alimento y cohesión y crece como Dios le hace crecer. ¿Veis qué alegato tan fuerte, ¿no? Contra todas esas fuerzas que creemos que hay. Fijaros en una cosita, lo he puesto aquí por eso, ¿no? Fijaros cómo imaginan hoy día algunos a todos estos poderes, a estos ángeles, o arcángeles, o poderes, basándose en afirmaciones de los antiguos, ¿no? Vamos a dejarnos de historias, ¿no? Vamos a dejarnos de historias. Acabemos por donde hemos empezado. El cielo se llenó de ángeles, pero los cristianos siempre hemos sabido que Cristo está por encima de ángeles y demonios y de espíritus buenos y malos, de todos los poderes naturales o sobrenaturales, por terribles que puedan ser. Eso es lo que nos llena de consuelo y de paz. Y ese consuelo y paz es el que pretenden transmitirnos estas dos epístolas que hemos comentado en este tema un poco a tranca y barranca por mis despistes y por mis toses, que no la habéis oído porque he tenido que apagar. Pero en fin, ahora nos toca leer las cartas y asimilarlas. En los apuntes
he añadido en un lado una epístola apócrifa, es decir, que no pertenece a la Sagrada Escritura. Tenedlo claro, ¿eh? Es la carta a los de la Odisea. La comentaremos un poquito cuando hablemos de los apócrifos paulinos, que será dentro de 2 clases. ¿Eh? Por tanto, allí ya comentaré esa carta a los de la Odisea. Pero es que tenía aquí un poco de espacio y digo, mira, viene muy bien para que la conozcan y sepan algo de ella. No es una carta canónica, es una carta apócrifa. ¿Qué quiero decir con canónica y apócrifa? Pues canónico quiere decir que está en la Biblia, apócrifo que no está en la Biblia. Lo entendemos así fácilmente, ¿eh? Esta carta no está en la Biblia. Ya hablaré de ella. Y nada más. Espero que esta charla os haya hecho conocer un poquito mejor las cartas a los de Colosas y a los de Éfeso, si es que se dirigían realmente a ellos.